de hecho el parlamentarismo finalmente cae, ¿verdad? No se proyecta como sistema político, fundamentalmente porque nos daba respuesta a la totalidad de la sociedad chilena. No supo evolucionar con la sociedad chilena, a pesar de que el parlamentarismo, como ustedes me lo contestaron correctamente ¿verdad? En la respuesta, ¿no es cierto?, que pudieron mandar, el parlamentarismo también tuvo cosas positivas, no solamente cosas negativas, no cosas criticables. Las relaciones, por ejemplo, con nuestros países vecinos, ¿ya?, se tendieron a normalizar, por lo menos en ese tiempo, ¿verdad? Tratados con Argentina, tratados con Bolivia. También otra cosa muy positiva fue la ausencia de golpes militares, la sucesión presidencial fue absolutamente regular. Las primeras leyes sociales, por ejemplo, surgen en el parlamentarismo, ¿verdad? Se podría decir que a lo mejor eran leyes sociales no sistémicas, no estructurales. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo que es así. Pero también tengo que pensar en la mentalidad de la época, en donde no se entendía aún al Estado como preocupado de la cuestión social. Eso fue posterior. Y de hecho, la Constitución del 25, ¿verdad?, va a instalar esa idea. El Estado, ¿verdad?, fundamentalmente debe velar por el bien común y por el bienestar de la población. No solamente por el orden público, no solamente por la soberanía nacional, que es importante, por supuesto, pero también propender a que la gente viva mejor. Entonces, eso fue un tema que permitió la puesta en práctica durante el siglo XX de distintas políticas que tendieron a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Bueno, en el siglo XX en nuestro país se produjo un largo listado de hechos históricos que cambiaron para siempre nuestra sociedad, tanto en lo estructural como en lo económico y político-social. ¿Ya? Lo que acabo de decir. Yo creo que el tema de la Constitución del 25 fue un hito que sí o sí significó un cambio muy importante. En esta clase estudiaremos fundamentalmente los siguientes tópicos, que se sitúan entre los años 1925 y 1952. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la Constitución del 25, bajo el gobierno, ¿verdad?, el primer gobierno de Alessandri, se llama a este cambio constitucional. En un comienzo, tal vez el presidente Alessandri quería hacer una reforma, pero se dio cuenta que la única manera de hacer cambios estructurales de Chile era cambiando la Constitución. Y uno de los puntos clave en esa propuesta de Arturo Alessandri era establecer, ¿verdad?, o la vuelta, mejor dicho, del presidencialismo. ¿Ya? Segundo gobierno de Alessandri, Arturo Alessandri, de 1932 y 38. Si bien es cierto, en su primer gobierno, el presidente Alessandri tenía un marcado carácter populista, incluso hasta desde el hoy, mirado desde el hoy, se le podría incluso a Alessandri, en ese primer gobierno, catalogar casi hasta de centro izquierda, en la actualidad, ¿ya? Pero sin embargo, en el segundo gobierno, no, Alessandri va a tener un giro un poco hacia los sectores más conservadores, una política un poco más regresiva, pero de todas maneras, como vamos a ver ahí, también hizo algunas reformas importantes. Lamentablemente, se va a ver este gobierno enlutado por un hecho de sangre provocado al final de su gobierno, como lo vamos a ver. Y también después los gobiernos radicales, que fueron 3. Se llama gobiernos radicales porque el eje de este gobierno fue el Partido Radical, ¿ya? Esta fuerza de centro, primero, pero que después se tornó más bien a la centro-izquierda, ¿verdad? El Partido Radical, que en conjunto con otros partidos, tanto de izquierda, en su mayoría, como algunos de derecha, van a formar un frente importante, una fuerza importante política, que va a impulsar en algún aspecto una modernización del Estado chileno. Reforma, ¿verdad?, en la cual el Estado va a intervenir más decididamente en la economía y se va a transformar en un ente productor, generador de riqueza. Por otra parte, la parte educativa, que ya había alcanzado un punto de partida importante con el tema, ¿no es cierto?, de la ley de instrucción primaria obligatoria, ¿verdad? El tema educativo también se va a ver fortalecido mucho en los gobiernos radicales. Bueno, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos Morales y Gabriel González Videla van a ser estos años, disculpen, en los cuales, ¿cierto?, el radicalismo va a gobernar Chile, pero repito, en compañía de otros partidos. No fue un gobierno de los radicales solos, ¿ya? Bueno,
Constitución del 25. Esto de alguna forma lo esbozamos en clase anterior, pero acá vamos a tratar de darle una mayor profundización, ¿ya? Bueno, la Constitución Política de la República de Chile, en 1925, fue el texto constitucional chileno vigente entre el 18 de octubre de 1925 y el 11 de marzo de 1981, ¿ya? Fue aprobado en un plebiscito celebrado el 30 de agosto de 1925 y promulgado el 18 de septiembre del mismo año, ¿ya? Entró en vigencia el 18 de octubre de 1925. Y bueno, ya hay hartas reformas, 43, 57, 59, 63, 67, 70, 71, ¿ya? Su aplicación fue parcialmente suspendida por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ya siendo modificada y derogada en parte mediante decretos leyes, hasta su total reemplazo mediante la Constitución de 1980, ¿ya? Cuando se produce, ¿verdad?, el golpe militar, ¿verdad?, del año 73, evidentemente partes importantes de esta Constitución, capítulos importantes de esta Constitución, evidentemente dejaron de tener vigencia. Ya, no sé, lo relativo, por ejemplo, a los derechos fundamentales, ¿verdad?, que la Constitución consagraba, evidentemente en un régimen de facto, por supuesto, eso dejó de tener vigencia. Ahora, ¿cuál fue el origen de la Constitución del 33? Bueno, la Constitución del 25, perdón. La Constitución del 33, a punto de cumplir 100 años de vigencia y acorde, pasaron los años, el sistema político empezó a entrar en crisis, ¿ya? Esa Constitución, entre paréntesis, duró 92 años, ¿ah? Ha sido la Constitución de Chile que más ha durado, pero evidentemente ya estaba muy vetusta. Era necesario cambiarla, no reformarla, cambiarla, para que respondiera de mejor forma a la realidad política chilena. Ya. La emergencia de movimientos sociales y populares enmarcados en la cuestión social, exigió un mejor manejo del Estado, demandando profundas reformas sociales, económicas y políticas. Esto se hizo crítico con la migración campo-ciudad. Los cambios sociales obligaron a reformar la Constitución. Por lo tanto, primeramente se elaboró un proyecto de reforma, que a posterior se transformó en texto nuevo. El presidente Arturo Alessandri Palma generó una comisión para redactar un nuevo texto. No debemos olvidar una cosa, la Constitución del 33 nace en el contexto de una república aristocrática. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿verdad?, de los quienes podían votar en la Constitución del 33, era un número muy restringido de personas. En primer lugar, solo varones. En segundo lugar, que supieran leer y escribir. En tercer lugar, que tuvieran un bien raíz o renta que declarar. 21 años los hombres casados, 25 los solteros. Entonces están incluidas una serie de personas en esa, o mejor dicho, ese perfil de votante. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, porque evidentemente en la época que esto se estableció, ¿qué es lo que deseaba el constituyente? Asegurarse, ¿verdad?, que quienes elegirían a las nuevas autoridades tuvieran, ¿verdad?, una visión bastante, o por lo menos homogénea, ¿verdad?, sin dar lugar a quiebres constitucionales. Pero eso, por una parte, ¿verdad?, ya podría ser positivo. De hecho, de alguna forma lo fue, porque generó una estabilidad político-social en ese tiempo, a pesar de las azonadas militares del 51, del 59, etc. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, evidentemente respondía a una república de carácter aristocrático y no democrático popular como después se pretendía. Sectores estaban absolutamente excluidos de la Constitución del 33. De partida, por ejemplo, el proletariado ni siquiera se le mencionaba, no existía ni siquiera como concepto. El campesinado, ¿verdad?, el mundo minero, las primeras luchas de género fueron posteriores. Entonces, evidentemente respondía a la visión de un grupo muy pequeño, minoritario, ¿ya? Pero, y repito, pero de todas formas dio estabilidad, ¿ya? Viene la Guerra Civil del 91, ¿verdad? Se instaura el parlamentarismo, y no fue reformada la Constitución, nada. Se le aplicó, sí, de manera parlamentaria. Ya, como decía en clase pasada, ¿verdad?, el presidente de la República siguió siendo jefe de Estado y jefe de gobierno, pero esto último en teoría. Ya, el ministro de Interior hacía las veces de un primer ministro, por así decirlo. Y el gabinete ya no respondía a la confianza del primer mandatario, sino que respondía a la confianza de la mayoría parlamentaria. Y en ese contexto se produjeron todas estas leyes, tratados, acuerdos internacionales que acabamos de señalar. Ahora, en la redacción de la Constitución del 25,
intervino una comisión designada y dirigida por el presidente Arturo Alessandri Palma, sobre la base de un proyecto elaborado por su ministro José Massa, ¿ya? Entonces, se elaboró una constitución, ¿verdad? Y, entre paréntesis, la forma como se aprobó fue bien curiosa. Habían los lugares de votaciones, ¿no es cierto? La gente tenía que ir como especie así como de estante o estantería, así como bandeja, y habían votos, ¿cómo era? Rojos, votos azules y votos blancos, ¿ya? El voto azul era para aprobar la Constitución, el voto blanco neutralidad, y el voto rojo para rechazarla, ¿ya? Entonces la persona sacaba un voto, evidentemente eso estaba un poco en contra del secreto del voto, porque si ya la mesa se daba cuenta que un votante sacó el voto azul, por ejemplo, ese señor entonces la estaba aprobando, ¿verdad? Bueno, eso después se corrigió, ¿ah? Y de esta forma se aprobó la Constitución. Y la gente que votó la Constitución del 25 fue muy poca, extremadamente poca. Entonces, un objetivo que el presidente Alessandri quería, ampliar el espectro electoral, ¿verdad? Que después se dio eso, pero cuando se aprobó la Constitución del 25, no se dio, ¿ya? La Constitución del 25, de todas formas, a pesar de que era más avanzada que la del 33, pero de todas maneras fue aprobada por una minoría ciudadana. Eso también quiero que lo tengamos claro, ¿ya? Sobre todo a puertas de Dios mediante que tengamos una nueva constitución en 1 o 2 años más, ¿ya? Cuando los señores constituyentes se decían por fin a hacer lo que nos eligieron y no se dejen de pelear. Fue otras cosas, ¿cierto? Fue otras cosas, ¿verdad? Entonces, ojalá que todos estos procesos que estamos viendo hoy día, ¿verdad?, se den como deben darse, ¿no es cierto? Y que, por fin la Constitución, el texto que salga de esta Asamblea Constituyente, refleje un sentir popular, un sentir ciudadano. Porque de lo contrario estaríamos repitiendo a la larga lo mismo, de verdad los digo, muchachos, lo mismo que pasó en la Constitución del 25 y la del 33, que una Constitución represente solamente a minorías. Y eso es lo que se quiere evitar en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que se quiere evitar. Bueno, ¿de qué trató la Constitución del 25? Aquí nos referimos, ¿verdad?, someramente a algunos de sus capítulos. Por ejemplo, la Constitución de 1925 estaba estructurada en 10 capítulos. 1. Estado, gobierno y soberanía. La Constitución de 1925 establecía que el Estado de Chile era unitario, que su gobierno era republicano y democrático, representativo. La soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que la Constitución establece, ¿ya? Es decir, se ratificó el hecho de que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, es uno solo de Arica hasta la Antártida. No es federal, por ejemplo, como es en Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, ¿ya? Es unitario. Y republicano, no se aceptó ninguna otra forma de gobierno que no sea republicana. En los albores de la independencia hubo propuestas, por ejemplo, no solamente en Chile, en otros países de América también, generar monarquías parlamentarias o monarquías constitucionales, al estilo inglés, por ejemplo. Pero eso se desechó muy luego. Yo diría que uno de los personajes históricos que más luchó por eso, imponer ese punto de vista, fue José de San Martín, ¿ya? José de San Martín incluso en un momento dado tenía proyectado traer un príncipe europeo a Perú, ¿ya? Y ahí generó una monarquía aliada a España, por ejemplo. Porque según ese criterio, ¿verdad?, en el Perú, como era sede virreinal, ¿verdad?, la sociedad peruana, limeña, etcétera, estaba más acostumbrada a un gobierno tipo monárquico que a uno republicano, pero fue rechazado. De hecho, los otros próceres, ¿verdad?, latinoamericanos, estoy pensando en Bolívar, estoy pensando en O'Higgins, estoy pensando en Carrera, en general José Antonio de Sucre, en general, ¿verdad?, eran republicanos. Una de las pocas cosas que O'Higgins discrepó de San Martín, porque ustedes saben que se decía en su época que O'Higgins no hacía nada que no eligiera a San Martín. Bueno, como una marioneta de San Martín era el mote que don Bernardo llevó. Bueno, pero en eso sí que discrepaba, ¿ya? Entonces eso se mantiene acá, que Chile es un gobierno republicano, ¿ya?, unitario. ¿Y dónde reside la soberanía? En la gente, en el pueblo. Entendiendo como pueblo, ¿verdad?, a aquel grupo de personas que ejerce derechos ciudadanos. Eso es el pueblo en materia cívica. A veces equivocadamente se le define pueblo como los sinónimos de grupos o clases populares.
El pueblo, no, pero si pueblo, en el fondo, son las personas que ejercen derechos cívicos, ¿ya? Se ratifica que la soberanía reside en el pueblo, en la nación. Bueno, sobre nacionalidad y ciudadanía. Establece que los chilenos son aquellos que nacen en territorio nacional o que tienen madre o padre chileno. Madre o padre chileno. Además, se establece transparencia electoral e independencia de cualquier poder y un voto universal. Secreto para hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Ojo, todavía en la Constitución del 25, ¿ya? Se señalaba que el voto universal era solamente para varones. Pero eso va cambiando hasta el siglo XX. Ya en el segundo gobierno de Arturo Santis se va a modificar eso, por lo menos en las elecciones municipales, y bajo el gobierno de Gabriel González Videla, ¿verdad? El voto femenino se va a ampliar a senatoriales, diputaciones y presidenciales. O sea, paridad de voto. Gobierno Gabriel González Videla, año 52. ¿Ya? Pero el texto original de la Constitución de 25 seguía diciendo que solamente los hombres podían votar. ¿Ya? Fue necesario, ¿verdad?, que el presidente Santi pusiera todo su caudal político, incluso a lo mejor hasta venciendo broma de sus pares, ¿verdad?, por defender el derecho del voto femenino, por lo menos en las municipales. Eso se logró en 1935, ¿ya? Y se mantenía el tema de saber leer y escribir. Eso después cambia, vamos a ver después esto en los gobiernos independientes, que después se permitió el voto a los iletrados, analfabetos, ciegos, ¿verdad? Existe el voto con sistema braille, por ejemplo, donde la persona puede con textura y leer, ¿verdad? Bueno, se permite en la actualidad. Antes no. Que no supiera leer y escribir o que no podía ver, por ejemplo, no podía votar. Le estaba prohibido, ¿ya? Pero de todas maneras, independiente de eso, fueron avances. Porque, por ejemplo, el temita de la renta, por ejemplo, que existía en el siglo anterior, a toda gente de condición modesta no podía votar de partida. O sea, solamente votaban clase media, media alta y clase alta. Todo el sector más popular fuera al tiro, por el tema de la renta, ¿se dan cuenta? Entonces ya fue un paso, lento, hay que reconocerlo, lento, pero paso al fin y al cabo. Hay también, por ejemplo, el tema de quiénes son chilenos. Y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿eh? Primero, chileno o chilena, ¿no es cierto?, que nace en territorio de Chile, primero. Segundo, una persona, ¿verdad?, con que nazca en el extranjero, sea su papá, su mamá o ambos, chilenos. Eso es jus sanguinis, ¿verdad? Y el primero fue el jus solis. También puede ser por carta de nacionalización. Una señora o un señor extranjero, ¿verdad?, que acredite estar 5 años continuos en Chile, puede solicitar carta de nacionalización. Se le pide algunos requisitos, por ejemplo, bueno, ser mayor de 18 años, ¿verdad?, renunciar expresamente a su nacionalidad anterior y no estar sujeto a ninguna pena aflictiva en su país de origen. ¿Ya? No sé, pues supongamos que un señor de origen panameño, por ejemplo, huyendo de la justicia en Panamá, llega a Chile, se esconde en 5 años y es chileno para zafar de la justicia de Panamá. No. Lo lleva con 10 todo está en línea el tema de antecedentes, ¿verdad? Lo va a ser pillado con mucha facilidad o con más facilidad. Una persona que no pueda acreditar que, por así decirlo, tiene hoja limpia en su país de origen, ¿verdad?, o que tiene delitos vigentes, o mejor dicho, condenas vigentes, no puede solicitar la ciudadanía chilena. Ya le va a estar prohibido. Bueno, y por supuesto el tema, por ejemplo, de la nacionalidad por gracia, que también se comenta, ¿verdad? Se han ido restringiendo un poco las causales, ¿eh? Porque la nacionalidad por gracia, tal cual, la nacionalidad por gracia, ¿qué significa? Cuando un extranjero, el Estado de Chile, lo reconoce, ¿verdad?, como que ha hecho un gran aporte a nuestro país, en educación, ¿no es cierto?, en salud, en cultura, etc. Lo que pasa es que el tema se empezó como no quiero usar una palabra despectiva, pero un poco a flexibilizar mucho cuando se extendió eso a otras áreas, ¿ya? De repente, no sé, porque en el fútbol, que es tan recurrente, alguien, ¿no es cierto?, no sé, podía ser un buen delantero de la selección chilena, ahora que nos faltan delanteros. Ya, la selección por gracia, ¿no? Si el deporte, por muy popular que sea, ¿verdad?, no estaba en las causales de la selección por gracia. A menos que un deportista, ¿no es cierto?, no sé, haya contribuido a la cultura, ha hecho fundaciones, aporte en lo social a la gente, ya. Ahí es otro cuento, ¿te das cuenta? Pero no es porque alguien, por el mero hecho de destacarse en un deporte y podría ser un aporte a Chile, ya, demos la nacionalidad chilena.
porque incluso hasta se podría mal usar el tema. Pero ha habido grandes y connotados extranjeros que se nacionaron por gracia. Yo me acuerdo, de los que yo me acuerdo, el padre Gustavo Lepage, arqueólogo, Claudio Di Girolamo, director teatral, ¿verdad? Bueno, Andrés Bello, el primero, fue en eso por gracia. Entonces, eso es una serie de elementos, ¿verdad?, que acreditan de por qué a alguien se le debe dar la nacionalidad por esa vía. Bueno, garantía constitucional, ¿verdad? La Constitución aseguró a todos los ciudadanos de la República que se les asignaban una serie de derechos y libertades, principalmente. O sea, aquí se explicitó sin tapujo y sin duda, sin ambigüedades, ¿verdad?, cuáles son esas libertades personales. Ya, igualdad ante la ley, la libertad ideológica. Toda persona tiene derecho a abrazar la ideología que quiera. Se castigan conductas, no ideas. ¿Ah? Conductas, no ideas. Después, libertad de enseñanza. Y eso a veces se estrella un poco con la acción del Estado de proponer sus políticas educativas. ¿Ya? Los particulares en Chile tienen derecho a llevar adelante proyectos educativos, siempre y cuando esos proyectos educativos no se estrellen contra la Constitución Política de la República. No sé, pues supongamos un colegio, ¿verdad?, de otra nacionalidad, ¿verdad? Ya, ¿puede hacerlo aquí? Sí, de hecho, ustedes saben, pues, hemos tenido colegios ingleses, colegios franceses, italianos, alemanes, ya. Pero esos colegios deben respetar la normativa y la orientación que da el Ministerio de Educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante considerarlo. Ahora, ¿cuándo entra en conflicto? Cuando, ¿verdad?, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, ¿verdad?, determinadas materias que a juicio del Estado no son lo suficientemente importantes, ¿cierto?, han sido, por ejemplo, sacadas del currículum rígido y un colegio quiere mantenerla, hay discusión. No sé, pues, bajar la hora de historia, quitar la educación física, reemplazar tecnología por lenguaje, por ejemplo. Entonces, ahí de repente había cierta conflictividad en estos proyectos particulares, ¿verdad?, con el Estado. Y hay una discusión más de fondo, o sea, bueno, ¿cuál es nuestra parrilla temática que le damos a nuestros hijos? Nosotros solamente queremos formar Pablo Neruda, Gabriel Mistral, químicos farmacéuticos, matemáticos, Einstein, no. Tenemos una gama. Acuérdense que la inteligencia, ¿verdad?, hoy día está claro que son múltiples, ¿no es cierto? Está inteligencia tipo cognitivo, teórico, emocional, ¿verdad?, artístico, la sensibilidad artística. Tiempo atrás, por ejemplo, los chicos que tenían inclinaciones artísticas no tenían qué plan elegir, porque los colegios no se los dábamos. Humanista científico, ya hay el chico que le gusta más bien el arte. Ah, bueno, esos muchachos y muchachas, ¿no es cierto?, se llaman más bien la área humanista, que está un poco más cercana. Pero es distinto, por ejemplo, la inclinación por la literatura, por la historia y por el derecho, por el idioma, que el arte, que es creatividad. El arte es plástica, por ejemplo. Entonces, afortunadamente después se reaccionó. Yo diría, por lo que yo veo, ¿verdad?, en nuestros colegios existe un poco más de oferta en ese sentido. ¿Ah? Hay más planes, ¿no? Muchos tienen acceso a más cosas y es bonito que sea así. La inviolabilidad del hogar, por ejemplo. El hogar es sagrado. Ya, la única forma que la autoridad puede entrar en tu hogar es a menos que se constate, incluso ahí igual es limitante, pero se constate que se esté cometiendo un delito flagrante ahí. Por ejemplo, el riesgo de un menor. ¿Ya? El tema de la violencia de género. Por ejemplo, la conclusión, ¿tiene derecho Carabineros a entrar a una casa en donde hay, pero por constante denuncia que una mujer se está maltratando, por ejemplo? ¿Puede entrar a esa casa sin orden judicial? Hasta hace un tiempo no. Hasta un tiempo no, ¿eh? Entonces, ahí el tema de la inviolabilidad del hogar también tiene restricciones. En mi casa luego se me antoja, ¿no? Tú no puedes hacer lo que se te antoja en tu casa. ¿Ya? Yo puedo tener, por ejemplo, una fábrica de estupefacientes en mi casa, porque ahora se me antoja, no, porque estoy viendo un delito, ¿eh? Entonces, ojo con el tema de la inviolabilidad del hogar. Por supuesto, evidentemente, si al interior de cada morada la conducta está acorde a la ley, obviamente nadie puede entrar en una autorización de los dueños de casa. Bueno, y el derecho a un juicio justo. ¿Ah? Un derecho a un juicio justo. Esto también mucho se ha hablado al respecto. ¿Ah? La justicia opera para todos de verdad. El tener, por ejemplo, más recursos económicos, ¿te da más acceso real a la justicia? Si es sí, es lamentable. Pues si yo tengo plata, por ejemplo, y tengo un equipo de abogados que me defienda, y el otro señor, no, ¿verdad?, se tiene que barajar no solamente con el abogado de la corporación, con todo el respeto que me merecen sus profesionales,
porque están a lo mejor tapados carpetas de casos. Entonces no hay de verdad una igualdad ante la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, por lo menos a nivel constitucional, debería no existir. La Constitución consagra eso, igualdad ante la ley. ¿Ya? Podemos entrar a discutir si de verdad esto se está aplicando o no. Muchachos, ¿alguna aporte, alguna opinión de esto que hemos hablado hoy lo anterior? Ya sea en esa época o hoy día, pues siempre vamos relacionando los temas. Tenemos, por ejemplo, hoy día una justicia pareja. ¿Hay igualdad en el acceso a la justicia? ¿O no? ¿O sí? ¿O se ha mejorado? Disculpe, profesor, pero parece que se ha empeorado todo. ¿Ya? ¿Se ha empeorado? Lo que usted está diciendo, lo que se ve en la realidad, yo pienso que cada día empeora más. Empeora más, ¿eh? Y qué lamentable, bro, que sea así. Porque puede ser mejor muchas buenas ideas que en el papel nomás. Sí, el papel. Le pongo un ejemplo, ¿sí? Hoy en día, como que la autoridad le quita como... le quita autoridad, o sea, todas esas reglas que se ponen, le quita tanta autoridad como al profesor como a los padres. O sea, los padres ya no tenemos derecho ni autoridad de mandar un hijo porque terminamos presos. Claro, entonces yo pienso que las leyes que se han salido hoy en día, para algunas personas sí, porque puede que hayan niños maltratados, pero no para todos. Entonces, todos los niños se aprovechan de eso y por eso hoy en día estamos como estamos. Claro, y sobre todo, muchas gracias. Y sobre todo, ¿no es cierto?, como usted dice, por el equilibrio. Si uno no puede pasar, por ejemplo, de una sociedad dictatorial en la que todos vivan con miedo a una sociedad en la cual aún, no sé, para una persona que está delinquiendo, de verdad, esa persona tiene todas las garantías. Y quien recibió el delito, quien lo sufrió, ninguna. ¿Ve? Le pongo un montón de muestras. A lo mejor ustedes lo han vivido, a lo mejor, o de cualquier ángulo, ¿verdad? El tema, por ejemplo, esto de cuando un dueño de una casa que está arrendando no puede sacar un inquilino, por ejemplo. Es que hay testimonio que, de verdad, uno se tiene que contener para no proferir hasta insultos. Ya una pobre viejita ya lo digo de verdad, hasta con pena, en Coquimbo, llevaba como 15 años tratando de sacar una familia de su casa. Y estamos hablando de un palacio, muchachos. Estamos hablando de una casa un poquito más que básica, que esta señora vivía con otra persona, ¿verdad? Y tenía esa casita como fuente de ingreso. Y ya llegaron como 15 años y no recibió un peso de arriendo, por ejemplo. Mejoró la ley, sí, mejoró. Pero de todas formas, o sea, el carabinero no puede llegar y desalojar, por ejemplo, a una familia que está ocupando ilegalmente una casa. No, tiene que ser la orden perentoria. Fíjese, eso es lo que muestran los matinales. Y da mucha rabia el descaro a ese. ¿Cómo pasa una situación como esa? Entonces, como usted dice, pues, lamentablemente, debiendo haber, no sé, estas nuevas disposiciones, mejorar el tema, a veces, no sé si no lo empeoran, pero por lo menos no lo han mejorado, ¿ya? Y en otras cosas yo diría que sí hemos avanzado. Por ejemplo, por lo menos hoy día de verdad hay una mayor conciencia, por ejemplo, en el tema de, no sé, pues el trato a menores y a mujeres, ¿verdad? Antes ni siquiera estaba el concepto de maltrato. Puede ser una frase que me carga, pero bueno, si yo lo escuché alguna vez en mi época. Es mi marido, ¿cómo? Es mi marido, por eso me pega, algo así. Es mi marido, nomás me pega, algo así. Que escuché ese punto. Entonces, a ver, el decir eso, ya implica una mentalidad equivocada. Una mentalidad equivocada. Lo mismo, a ver, haciendo un parangón, aunque un parangón que no tiene sustento porque son mucho más los casos, digamos. Pero, por ejemplo, a ese señor que su señora le pega, por ejemplo, porque él hazme reír de sus amigos, ¿no verdad? A ver, la violencia dentro de la familia es condenable. Es condenable. Si eso un conflicto no se puede resolver a golpe. Pero durante mucho tiempo, muchas décadas, siglos tal vez, el golpe, ¿verdad?, era una razón de conflicto, muchas. Entonces, y de verdad, o sea, lograr esos cambios de switch no es simple. Se han logrado un poco. Miren, tengo que me pongo a hablar de otras cosas y por eso me estanco. Miren, por eso no sé si los dije.
Sí, se los dije. Eso. Ya, pero no voy a nombrar la serie para que no diga, no es el mismo ejemplo, pero dame la impresión cuando uno ve, por ejemplo, series repetidas, cómo el lenguaje a uno llama la atención, que ha ido variando. La alusión, por ejemplo, a defectos físicos. Hoy día ya hay más sedazo, ¿eh? El tema de adultos fumando frente a los niños. No sé, pues, el referirse a otra persona por el sobrenombre. Lo han ido sacando los libretos, fíjense nomás, muchachos, lo han ido sacando los libretos. La ridiculización del mundo gay, que antes era prácticamente rutinas de humoristas ridiculizar el mundo gay. Lo han ido sacando, ¿eh? Entonces, se ha avanzado un poco, evolutivamente como sociedad, hemos avanzado un poco. ¿Que tenemos que avanzar más? Por supuesto tenemos que avanzar más, obviamente que hace, ¿ya? Bueno, Congreso Nacional. El Congreso Nacional se compone de dos cámaras, ¿cierto? La Cámara de Diputados y el Senado, cuyos miembros serán elegidos en votación directa. Para las elecciones de diputados y senadores debía emplearse un procedimiento que dé por resultado, en la práctica, una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos, ¿cierto? Es decir, que los representantes, ¿verdad?, del Congreso Nacional respondan a una realidad nacional. Que ahí no solamente que, como pasó en la República Aristocrática, ¿verdad?, todos vinían del mismo foco político, ¿ya? ¿Qué era lo que se suponía? Era el anhelo de la Convención Constituyente. De verdad, ese era el anhelo. Dar cabida a que otros grupos, ¿no es cierto?, de la sociedad tuvieran representantes para que el espectro político fuera de verdad más amplio y no solamente fuera derecha y concertación como fue durante los 90, por ejemplo, y parte de los 2000. Sí, por eso todos estos temas, estos chascarros impresentables que se ha sabido últimamente, candidatos que mintieron, notarios muertos que protagonizaron o patrocinaron la candidatura, hace mucho daño porque era la oportunidad de nuevos actores hacer sus propuestas. Entonces encontrarse con ese tipo de cosas, de verdad un golpe a la ingle, para que muchas personas que genuinamente pensaban que esto era posible de cambiar. Y nos damos cuenta que es la misma mala práctica con otras caras nada más. Con otras caras. ¿Ven? Entonces, esto es complejo el asunto, es muy complejo. Bueno, el mandato de los diputados aumentó de 3 a 4 años. De los senadores sería 8. El cargo de diputado o senador era incompatible con el de ministro, que eso se mantuvo de la Constitución anterior, por reforma. Subsecretario, delegado de gobierno, cualquier cargo de designación presidencial. Un intendente, por ejemplo, no podía ser diputado, por ejemplo. Se establece el periodo de legislatura ordinaria entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año. Por eso es que el 21 de mayo, ¿ya?, ese día, por costumbre presidencial, el presidente daba cuenta a la nación. ¿Ya? Hasta hace poco eso se cambió porque se consideró que eran muchos eventos y complicaba el orden público, que el presidente de la República ese día también diera la cuenta. Entonces mejor se dejó el 21 de mayo relativo al mes del mar, combate Iquique, todo eso, y el presidente puede ahora dar la cuenta después. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los poderes del Estado, el presidente de la República. El presidente de la República ejercía las funciones de jefe de Estado y gobierno, las dos cosas. ¿Ya? Era jefe de Estado, pero también jefe de gobierno. Por lo tanto, tenía y tiene, en la actualidad, responsabilidad política. ¿Ya? Era electo por sufragio directo, por un periodo de 6 años, sin reelección inmediata. La Constitución del 25 estableció, ¿verdad?, el presidente elegible por 6 años. La Constitución del 80, la que todavía no rige, ¿verdad?, en su versión autoritaria, daba un periodo presidencial de 8 años, uno de los periodos más largos en el mundo. Se logró acortar después a 6 años. Por ejemplo, el presidente Frei Ruiz Tagle, el presidente Lagos, gobernaron 6 años. Pero después se reformó eso, ¿ya? Y ahora tenemos 4, sin reelección. Por lo tanto, Chile pasó de ser un país que tenía un periodo presidencial muy largo a uno de los más cortos del mundo, que es en la actualidad, ¿ya? Claro, porque Estados Unidos también tiene 4 años, pero allá sí se puede reelegir. Por eso que la otra vez perdió Donald Trump con Biden, ¿ya? Porque Donald Trump fue a la reelección, perdió, ¿ya? Los ministros de Estado, los altos funcionarios, intendentes, gobernadores eran designados por el presidente y permanecían en sus cargos mientras contaran con la confianza de este.
¿ya? Entonces eso ahí borra, pero de un plumazo, uno de los principales defectos de la época parlamentaria, ¿verdad? En la cual el gabinete, en el fondo, obedecía a las directrices del Congreso y no del presidente. Los embajadores generales, almirantes, eran nombrados por el jefe de Estado. O sea, el presidente nombraba al embajador, al general o al almirante, pero con acuerdo del Senado. En el fondo, el presidente de la República ya nombra a un embajador y el Senado tiene que aprobar. Ha habido casos que se lo han rechazado, ¿ah? Yo me acuerdo cuando el presidente Piñera nombró a su hermano embajador en Buenos Aires, me parece, a Pablo Piñera. Entonces consideró que no, porque podía ser considerado nepotismo. Designar a alguien, ¿verdad? Muy pariente. La contraparte decía que no, porque Pablo Piñera, ¿verdad? Era una persona que tenía una participación nutrida en política. Incluso alguien se acordó que el propio ministro Chadwick es primo del presidente y nadie lo cuestionó. Claro, porque Andrés Chadwick también tenía, yo diría que Andrés Chadwick tenía más carrera política que el propio presidente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, ¿verdad? Hay un tema ahí, ¿ah? Por una parte, capacidad de la persona, capacidad de demostrar que tiene las calidades para acceder a un cargo, pero por otra parte, que no quepa ni la sombra de una duda que está siendo nombrado por su cercanía de sangre con el presidente. Y a veces ahí puede ser realmente cosas hasta medio injustas, ¿eh? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si un presidente de verdad tiene un hermano o una hermana caperuso en un tema? No sé, pues probablemente bueno en un tema, es que no lo puede nombrar, a pesar de que sea el mejor del mundo. No lo puede nombrar. ¿Ves? Por eso aquí cerca en Villa Alemana, ¿verdad? Poco andar, la alcaldesa de Villa Alemana tuvo que sacar de un cargo de confianza a su pareja. ¿Cómo? Si era pareja, no era marido. No, ¿qué importa? Porque la ley de probidad ahora reconoce el vínculo de convivencia, fíjense. Porque antes se podía burlar eso, ¿no es cierto? Ya, no es mi señora, es mi pareja nomás. La puedo nombrar ministra, no, tampoco se puede. No podéis meter ese gol, digamos, no. La alcaldesa de Villa Alemana tuvo que sacar a su pareja, que la vio, ¿no es cierto? Al principio, cuando recién salió la claro, fue como leguito el temita, ¿eh? Entonces, por probidad. Se podrá decir, y es válido, pero pucha, sí, aquí hay cosas peores que sin duda, ¿ya? Que la corrupción es más grave que eso. Pero bueno, esos son elementos, ¿verdad? Acuérdense del dicho latino, ¿cómo es? La mujer del César tiene que ser honesta y parecerlo. Bueno, dicho es femenino, ¿verdad? Por la época que se dijo eso. Aquí sería, ¿cómo sería? El esposo de la emperatriz no solamente tiene que ser honesto, sino que también parecerlo. O por ejemplo, miren, un alcalde, como pasó con el alcalde Sandón, que se le descubre que algún miembro cercano de su familia, ya es ni siquiera tan cercano, tiene negocios en una empresa que tiene que ver con la municipalidad. Me refiero, por ejemplo, un surtidor de algo, un proveedor. Le puede significar la pérdida de su cargo, fíjense. ¿Se daña? Claro. Como le pasó, me parece que todavía está en proceso, el alcalde Sandón. Y que increíblemente la denuncia vino de su primo, que era alcalde de otra comuna. Pues se le acusó que un hijo de él, el conde Sandón, ¿verdad? Buen alcalde igual, eso hay que decirlo, pero bueno, la ley y la ley. Tenía una sociedad que, pongámosle, me parece, veía el tema de los jardines municipales, las áreas verdes, todo eso. No se puede, ¿ya? Ese tipo de triangulaciones, ¿se dan cuenta? O de repente, cuando el ministro del Trabajo, ¿cuánto se llamaba? Solari, parece, su esposa tenía que ir con gendarmería y él aprobó, ¿verdad?, una jubilación como anticipada, pero como de hartos millones de pesos. Y una de las beneficiarias de eso fue su esposa, o su ex esposa, no, ojo, era su ex esposa, pero también provocó revuelo, ¿ya? A pesar de que era su ex esposa. Entonces, el tema es que evitar ese tipo de corrupción. Que de repente igual se burla, eso sí, pero bueno, ahí por lo menos está la ley para castigar. El presidente también nombraba a los jueces de los tribunales ordinarios de justicia a propuesta interna de las Cortes de Apelaciones, en caso de funcionarios y jueces inferiores, ¿ya? Interna de la Corte Suprema, ¿cierto? En caso de ministro de Corte de Apelaciones y en quina de la Corte Suprema para el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Es decir, siempre era como dual, ¿ya? En dual, ¿ya? Por ejemplo, el presidente, ¿verdad?
nombra a un ministro de tribunal ordinario, juzgado del crimen, por ejemplo, ¿cierto? Y la Corte de Apelaciones da una terna. Supongamos que queda vacante el juzgado del crimen de Santiago, por ejemplo. Ya queda vacante por cualquier causa, ya. La Corte de Apelaciones le eleva una terna al presidente. Y el presidente elige de entre esos 3 que la Corte le entregó. Y así, pues, ¿ya? Si queda vacante un cargo de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? La Corte Suprema eleva una quina al presidente. Y el presidente designa, y así, ¿ya? Bueno, este sistema buscó asegurar eficazmente la independencia de la magistratura, cuyo nombramiento no dependían ahora de un órgano político, como el suprimido Consejo de Estado, encargado de la Constitución del 33, y de hacer las propuestas de nombramientos judiciales. Claro, y también, por otra parte, no provocar, ¿verdad?, dinastías en el poder. Eso también, por eso es dual, ¿verdad? Y con más, el presidente de la República puede vetar a un ministro, pero para eso tiene que tener un mínimo de apoyo en el Congreso, ¿ya? Bueno, eso es a grandes rasgos la Constitución del 25. Cosas positivas, por supuesto. Por supuesto, tuvo cosas positivas, modernizó el Estado de Chile, sentó las bases, por ejemplo, para que distintos grupos, ¿verdad?, empezaran a participar en política, y también, por otro lado, generó esta nueva visión de Estado. Un Estado benefactor, un Estado preocupado del bienestar de la sociedad, como dije antes, no solamente del orden público, sino que también de propender a que las personas vivieran mejor. Entonces, de esa característica de la Constitución del 25 es que se va a tomar el Frente Popular el año 38, que va a ganar la elección. Entre países fue un triunfo, pero súper estrecho, ¿ah? Pedro Aguirre Cerda, ¿verdad?, le ganó por muy pocos votos a Gustavo Ross Santamaría, ¿ya? Bueno, llega el Frente Popular al poder y va a hacer reformas importantes, estructurales, pero lo bueno que las hizo respetando la Constitución y las leyes, no atropellándolas. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esos gobiernos hasta el día de hoy, si ustedes conversan con un pariente ya de cierta edad, los radicales, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, que yo tengo una plazuela Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, una comuna en Santiago con ese mismo nombre, ¿se dan cuenta? También por una comuna, me parece Juan Antonio Ríos. Gabriel González Videla es un poco más polémico por el tema de la ley contra los comunistas, pero por lo menos en La Serena, a don Gabriel, ídolo allá, el famoso Plan Serena, ¿verdad? Entonces, de verdad una apuesta, por decir, del Estado, ¿verdad?, en pro del bienestar de la gente, ¿no es cierto? Bueno, tras un breve periodo de desórdenes políticos, lo que se llamó la Segunda Anarquía, Arturo Alessandri ganó por segunda vez la presidencia de Chile. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar, y ahí tenemos algunas. En el aspecto económico, se inició la recuperación de la crisis del 29, obra del ministro de Hacienda Gustavo Ross Santamaría, liberal pragmático, que haría pasos en función de un crecimiento hacia adentro, ¿ya? Sobre el salitre se disolvió la Compañía de Salitres de Chile, COSACH, y se creó la Compañía de Venta del Salitre y Yodo, la COVENSA, ¿ya? Empresa de distribución, no de producción, de carácter mixto, es decir, se permitió la participación de privados. Financió el déficit fiscal con nuevos impuestos, reanudó el pago de la deuda externa con pérdida de capital para los tenedores de bonos chilenos, ¿cierto? Cuando empezaron a existir excedentes, se destinaron a obras públicas, destacando, por ejemplo, la construcción del Estadio Nacional. El Estadio Nacional, ¿verdad? Que nosotros conocemos, ¿cierto? Hoy día que se llama Julio Martínez Pradanos. Bueno, fue obra de Arturo Alessandri al final de su gobierno. El 19 de junio de 1933 separa al entonces Servicio de Investigaciones del recién creado Carabineros de Chile, dándole autonomía a la Policía Civil, siendo uno de los orígenes de la actual Policía de Investigaciones de Chile, ¿ya? Para muchos fue bajo el gobierno de Alessandri que se creó lo que hoy día es la PDI, por ejemplo. Incluso la escuela que forma a los detectives, ¿verdad?, justamente se llama Escuela de Investigaciones Arturo Alessandri. En 1934 se aprueba una ley en la cual se permite a las mujeres participar en las elecciones municipales, tanto para sufragar como para presentarse de candidatas de alcaldesas y regidoras. La primera vez que se llevó a cabo esto fue en el año 35, ¿ya?
O sea, a partir de ese año se empezó, ¿verdad?, a establecer que podían haber alcaldesas y regidoras, lo que hoy día son los concejales, ¿ya? Fue el primer paso para la paridad de votantes. Muchachos, muchachas, a ver, estoy en la mitad del PPT, entonces me interesaría hacer un alto aquí, aprovechando los 5 minutos que nos quedan, ¿verdad?, para mostrarles la pregunta esencial, ¿ya?, que es la que está ahí, ¿no es cierto? En la primera es de desarrollo, ¿verdad? Segunda Constitución del 25, cómo se elegía presidente, cuánto duraba en su cargo. Y número 2, traslada el número que corresponda, haciendo una suerte así de término pareado, ¿ya? Si usted piensa que Pedro Aguirre Cerda, creó la Ley de Defensa de la Democracia, coloca ahí 1, ¿ya? 1, ¿ya? Así que eso la hacen, ¿no es cierto? Y obviamente uno espera, de verdad, que estas clases les den luces para ustedes poder responder las preguntas esenciales. Por ejemplo, si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, un problema que lo haga, la realiza, por ejemplo, el lunes en la noche, por ejemplo, o el martes en la mañana, pero recordemos que la primera clase es el ramo de hoy día. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me es muy útil, ¿no es cierto?, corregir anticipadamente esto, porque no quiero, de verdad, no quiero generalizar, pero generalmente la idea, ¿verdad?, es que intencionalizar de mejor forma el aprendizaje para evitar algún tipo de filtración de respuesta. Se lo digo abiertamente, ¿ya? Yo no digo que usted le va a dar la respuesta a los demás, pero es un poco el motivo, ¿ya? Pero de todas formas, usted, si necesita trabajar antes, hágalo, ¿ya? Pero la explicitación de la clase es importante, porque si no, mejor les damos puros power, ¿no? Y no toma la explicación, ¿ya? Que esa no es la idea, ¿cierto? Se lo estoy diciendo a modo metodológico solamente, ¿ya? Así que, de todas formas, el plazo se mantiene, ¿verdad? Tienen tiempo hasta el día viernes, hasta las 22 horas, para mandar sus preguntas esenciales. Me hice un barrido, ¿verdad?, de corrección, ¿no, verdad? Mi concepto lo mantengo, de verdad, o sea, se nota una muy buena aplicación de parte de ustedes de la materia que modestamente les puedo explicar, y bien, estoy bastante contento en ese sentido. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta?